Una cita con la palabra es un podcast que tiene como propósito proporcionar una herramienta a los lectores de la Biblia para que saquen el mejor provecho a cada libro de las Sagradas Escrituras, pues antes de enfrentar su lectura y estudio, tendrán una visión general de cada uno de sus libros. Bienvenidos a nuestro podcast, una visión general del segundo libro de Samuel. El propósito del segundo libro de Samuel es proseguir el relato del desarrollo de la monarquía en Israel. Es el registro del reinado de David, el más grande rey. Comienza con un relato de la lucha que precedió al establecimiento del trono davídico en Jerusalén. El libro relata las victorias militares de David, su gran pecado, su huida en el tiempo de la rebelión de Absalón, su regreso a Jerusalén y su pecado al realizar un censo entre el pueblo. El pacto davídico está asentado en el capítulo 7, verso 8 al 17. El libro expone también los elementos del pacto davídico. Registra los años cuando David estuvo realmente entronizado como rey. Su reinado duró 40 años. El primer libro de Samuel concluye con el suicidio de Saúl en el campo de batalla tras haber sido herido por los filisteos. El libro segundo de Samuel comienza con un amalecita informando a David de la muerte de Saúl y de sus hijos. Este amalecita era probablemente un mercenario en el ejército de Saúl. El hombre pretendió haber dado muerte al malherido Saúl por petición del mismo Saúl, por cuanto la Escritura nos dice que en realidad Saúl se había dado muerte a sí mismo. Sabemos que aquel hombre mentía. Sin duda, esperaba recibir una recompensa por eliminar al enemigo de David y quitar el último obstáculo al trono. Pero David, que había rehusado él mismo varias veces dar muerte a Saúl, el ungido de Jehová, miró enfurecido al amalecita y mandó que fuese ajusticiado, condenado por su propio testimonio. En lugar de regocijarse por la muerte de Saúl y de sus hijos, David se lamentó. Su dolor se encontraba en particular en su querido amigo Jonatán. David tenía derecho al trono al morir Saúl, por cuanto había sido escogido y ungido por Samuel, el profeta sacerdote de Dios. Pero solo la tribu de Judá estaba dispuesta a ungir a David y a reconocerlo como rey. La causa más probable es que fuesen los celos tribales que surgían de vez en cuando en la historia de Israel, la causa de que las otras tribus no se unieran de inmediato. En lugar de ello, Isboset, un hijo de Saúl, fue proclamado rey sobre el área del norte. Tenía el apoyo de un poderoso hombre llamado Abner. Esta situación de dos reinos duró 7 años. Pero con el paso del tiempo se hizo evidente que el reino de David prosperaba mientras que el de Isboset declinaba. Cuando el poderoso Abner fue asesinado y también el rey Isboset, las tribus del norte se dieron cuenta de que debían reunirse bajo David. Los líderes del norte se dieron cuenta que no era prudente ser una nación dividida. Sabían que David había sido ungido como rey sobre todo Israel. Sabían que David había tenido un importante papel en la reciente historia militar del norte, así como la del sur. Estas realidades, además del reconocimiento de que tenían una herencia común, llevó a ambos grupos a la unión. Decenas de miles de personas se congregaron en una gran celebración en Hebrón. Hicieron a David rey sobre todo Israel. David dio de inmediato varios pasos significativos. Primero, tomó Jerusalén y la convirtió en la capital política de la nación. David había estado gobernando desde Hebrón, situada en el sur. Este paso hizo que la capital de David estuviera localizada más al centro,
y que fuera más inexpugnable. Segundo, llevó el tabernáculo a Jerusalén, haciendo de Jerusalén también la capital religiosa de Israel. David era un militar diestro, que también se daba cuenta de su necesidad de depender de Jehová Dios. Como resultado, David venció una y otra vez, destruyendo enemigo tras enemigo. Con ello, David expandió y aseguró las fronteras de Israel. David empujó agresivamente las fronteras de Israel hacia los límites concedidos bajo el pacto palestino. Militarmente, Saúl y David contrastan de manera notable. Las batallas de Saúl fueron primariamente defensivas, reaccionando a acciones hostiles de otras naciones. David también respondió a naciones hostiles, pero las batallas de David fueron de naturaleza mucho más ofensiva. Durante un descanso de la guerra, David observó cuán hermosa era su propia casa en comparación con el tabernáculo, la casa de Dios. La casa de David estaba hecha con costosos materiales, especialmente madera de cedro, mientras que la casa de Dios era una tienda hecha de cortinas. David expresó a su amigo y consejero el profeta Natán su deseo de edificar un templo hermoso y permanente para el Señor. Natán dio su aprobación al proyecto, pero más tarde aquella noche Dios le informó a Natán: por cuanto David era hombre de guerra y había derramado sangre, no debía ser él quien construyese el tabernáculo. Pero Dios respondió al deseo del corazón de su siervo David, concertando con él un pacto eterno e incondicional. El pacto davídico es una subdivisión del pacto abrahámico y desarrolla adicionalmente la promesa de una nación y de un rey. Segundo libro de Samuel 7 es el pasaje central del pacto davídico, pero se habla de él en muchos otros pasajes de las Escrituras. Por cuanto el pacto davídico mira hacia el mayor hijo de David, Jesucristo, hay algunas claras implicaciones proféticas para este pacto. 1. Israel ha de ser preservado como nación y finalmente ser devuelta a la tierra de Palestina. 2. El Hijo de David, Jesús, el Mesías, ha de volver para gobernar sobre el reino pactado. 3. Se debe constituir un reino literal terreno para la nación de Israel sobre el que Cristo reinará. A menudo, en ocasiones de grandes triunfos y victorias, cuando todo parece bien, se experimenta la derrota. Así sucedió en el caso del grande y victorioso rey David, cuando cometió adulterio con Betsabé. La secuencia del pecado fue cosa común. Vio, preguntó y luego participó. Que tomase la mujer de otro ya era cosa bien mala, pero la situación empeoró porque el pecado no fue confesado. Cuando David supo que Betsabé estaba embarazada, inició una serie de encubrimientos que finalmente llevaron al asesinato de Urías, el confiado marido de Betsabé. De esta manera David se hizo culpable tanto de asesinato como de adulterio. Estos dos pecados eran crímenes capitales en Israel y no había sacrificio disponible para expiarlos. El rey David hacía frente a la muerte, pero aunque estaba cargado por una culpabilidad terrible, no quería confesar. Se precisó de una parábola y declaración de su amigo Natán para llevar a David al punto de una genuina confesión. Dios mostró su misericordia a David. Su pecado fue perdonado, pero Natán comunicó a David que su pecado tendría consecuencias. 1. El bebé nacido de Betsabé por su unión con ella moriría. Y 2. David vería y experimentaría el pecado y la rebelión en su propia casa por el resto de su vida. Y así sucedió. Un hijo, Amnón, violó a una de sus hijas, Tamar. Un hijo, Absalón, ordenó asesinar a otro hijo, Amnón. Y su hijo Absalón huyó de su casa solo para fomentar la rebelión cuando volvió. Los pecados de David de adulterio y asesinato fueron perdonados, pero incluso el pecado perdonado tiene sus consecuencias. Este fracaso espiritual y moral del rey David ha quedado consignado como advertencia para todos. David fracasó en varias ocasiones, pero siguió siendo un varón conforme al corazón de Dios. Hizo frente a su pecado y recurrió al poder y la gracia de Dios para vivir con las consecuencias de su pecado.